Cuando hablamos de factores, ¿no?, victimógenos, vendrían a ser los factores predisponentes o los factores a tener en cuenta en qué casos las personas pueden ser víctimas, ¿no? Y esto ayuda mucho, ¿no?, a elaborar los perfiles victimógenos o victimológenos para realizar trabajos de prevención, ¿no?, de prevención. Entonces, podemos tener los factores biológicos, podemos tener, ¿no?, dentro de ello tenemos la edad, el sexo, la raza, ¿no? Por ejemplo, hace poco nosotros hemos tenido conocimiento de una noticia que ha pasado, ¿no?, en Estados Unidos con relación, ¿no?, a la muerte de un afroamericano, ¿cierto? Entonces, allí, en los países donde no se respeta los derechos fundamentales de la persona, donde hay estereotipos discriminatorios, evidentemente, ¿no?, son factores, ¿no?, latentes, vigentes, ¿no?, que van a propiciar que estas personas sean, digamos, víctimas de algún tipo de delitos, ¿no? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, la edad, ¿no? En esta cuarentena hemos visto muchos datos estadísticos que nos han hecho conocer que los niños y las niñas han sido víctimas de maltrato físico, ¿no?, de maltrato físico y en algunos casos de maltrato no sexual, ¿no? Entonces, estos factores, ¿no?, si lo miramos desde el modelo ecológico de von Bronfenner, ¿no?, recordando un poco, ¿no?, el contexto individual, el contexto microsistémico, el contexto exosistémico y el contexto macro, ¿no?, podemos encontrar muchas variables que pueden sostener los factores de riesgo, ¿cierto? Dentro de ello también tenemos los factores sociales, ¿no?, que son las condiciones socioeconómicas, el estatus social, por ejemplo, condiciones no económicas, que son más sensibles a ser víctimas de algún tipo de secuestro, por ejemplo, ¿cierto?, ¿no?, algún tipo de secuestro. Las condiciones de vida que puede tener una persona, ¿no?, digamos, eso también puede ser sensible, ¿no?, a algún tipo de, digamos, de secuestro. Por ejemplo, en el caso de niños en estado de abandono, generalmente son víctimas, ¿no?, de secuestro para algún tipo de trata, por ejemplo, ¿no? O la esclavitud sexual, o la esclavitud laboral, o el tráfico de órganos, por ejemplo, ¿no? O algunas características de la violencia social, ¿no? Violencia social, violencia política, que se gesta en los países, y donde vemos, ¿no?, que ese justo es el escenario propicio para la vulneración de los derechos de las personas, y por tanto las personas pueden ser sensibles de algún tipo de delito y convertirse en un tipo de víctima, ¿no? Entonces, por ejemplo, si comenzamos nosotros a analizar, ¿no?, en la frontera de Estados Unidos y México, por ejemplo, ¿no?, en esta condición, ¿no?, de pandemia que vivimos, digamos, los niños, las niñas, las adolescentes, las mujeres, generalmente son víctimas, ¿no?, de delitos de trata, ¿no?, de explotación sexual y de pornografía infantil. Tenemos también los factores psicológicos, ¿no?, que también, digamos, como factores victimógenos, podemos hablar de los rasgos de personalidad, de los estados psicopatológicos y de los elementos del comportamiento, ¿no? Digamos que estas condiciones que no necesariamente se pueden entender como propiciadoras para un tipo de conducta, de delito, ¿no?, porque eso también hay que tenerlo en claro, ¿no? Hay algunas tipologías o clasificaciones de víctimas, como las víctimas simuladoras, o las víctimas que propician ser víctimas, y por tanto no se la atiende como tal. Por ejemplo, ¿no?, una mujer una trabajadora sexual, por ejemplo, ¿no?, una trabajadora sexual, en la creencia de que por ser, ¿no?, una trabajadora sexual puede ser sensible a ser víctima de cualquier delito, y no es así, ¿no es cierto? No es así. Entonces, no, hay que tener claro por eso la clasificación y la tipología de las víctimas, ¿no? Porque la trabajadora sexual, su trabajo está legitimado, ¿no? Y lo que no se le puede es vulnerar sus derechos, ¿no? Su derecho a la vida, libre tránsito, su derecho a su libertad sexual está, ¿no?, básicamente, ¿no?, consagrados. También se hace necesario hablar de una victimización, ¿no? En este escenario de la victimología, se hace necesario hablar de la no victimización. ¿Qué cosa entendemos por victimización?
es el proceso por el cual la persona sufre las consecuencias de un hecho traumático. Y ese sufrimiento de los hechos traumáticos se van a dar en dos escenarios, ¿no? Tenemos, ¿no? El escenario del impacto de los hechos sobre la víctima, ¿no? Que va a generar daño, secuela, y va a ser mérito de una indemnización, ¿cierto? Y el otro escenario se refiere básicamente, ¿no?, a los factores que intervienen en la precipitación del hecho delictivo, ¿no? O sea, cuáles son los factores individuales, los comportamientos de la víctima, las características de los ofensores, las oportunidades y los factores sociales. Por ejemplo, ¿no?, sabemos nosotros a través de las investigaciones victimológicas, ¿no?, que se dan mayor delitos, ¿no?, cuando estamos en un estado de violencia política. Se generan mayores tipos de delitos cuando estamos en un estado de emergencia sanitaria, por ejemplo. Eso no es nuevo, eso ya hay data, estadística, investigaciones y reportes, ¿no?, que se sabe cuando estamos en una guerra, por ejemplo, ¿no?, los delitos de violencia sexual se constituyen como un botín de guerra, ¿no? Entonces eso no es nada nuevo, eso está, digamos, escrito en los documentos, ¿no?, como por ejemplo el documento de la Comisión de la Verdad, ¿no?, que es un documento en el cual uno puede, digamos, leer, ¿no?, toda la situación de las víctimas, que pueden ser mujeres y que pueden ser hombres. Las víctimas no necesariamente son mujeres, también son hombres. Eso también es algo que hay que desmitificar, ¿no?, sino que las víctimas, de acuerdo al tipo de delito, y como la mayor tasa de delitos en el caso de mujeres tiene que ver con delitos sexuales y sus variantes, entonces hay una alta preocupación en el caso de mujeres, pero también los hombres son víctimas de otro tipo de delitos. No. ¿Cuáles son esas formas de victimización? Por ejemplo, tenemos la victimización, ¿no?, primaria, ¿no?, y tenemos la victimización secundaria. Y aquí yo sí me voy a detener un poquito, ¿no?, porque me interesa un poco comentar el tema de la victimización secundaria, ¿no? Recuerdo en mis inicios de trabajo, ¿no?, cuando atendía y trabajaba en el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, nuestros espacios de trabajo no eran las mejores condiciones, ¿no?, en la cual ahora quizás se encuentra, ¿no? Y entonces el mismo sistema, ¿no?, el mismo espacio de trabajo para hacer las evaluaciones, para atender a la víctima, porque la víctima no viene sola, la víctima viene en compañía, ¿no? Viene, si es una menor de edad, viene con el padre o la madre; si es una persona adulta mayor, viene con su cuidador o su cuidadora; y si es una víctima adulta, a veces viene con la amiga o viene con el familiar, ¿no? Entonces, y hay la necesidad de venir con alguien porque recientemente ha sido, pues, vulnerada en sus derechos, ha sido afectada, ¿no?, en su salud psicológica, ¿cierto? Entonces necesita de ciertas muletas de soporte para que pueda caminar y desplazarse hasta el lugar donde se le va a hacer la evaluación psicológica. Las condiciones, ¿no?, digamos, de infraestructura, ¿no?, las condiciones de trabajo no eran las mejores, y así lo señaló el informe defensorial. Lo señaló porque hizo visitas, y se tenía que realizar las evaluaciones con el mayor cuidado, respetando la confidencialidad, que no se escuche, porque la historia, ¿no?, de cada una de estas personas víctimas, evidentemente, ¿no?, por la inseguridad del espacio físico, quizás eran escuchadas anteriormente. Y también no era solamente el punto de vista psicológico, ¿no? El informe defensorial, ¿no?, señaló también dentro de sus documentos que a las víctimas que iban a pasar los exámenes médicos legales por algún delito de abuso sexual o de violencia sexual, no tenían por qué ser llamadas por su nombre, ¿no? Se les designó un número, ¿no? ¿Por qué? Porque el llamar por su nombre identificabas a la víctima y había una situación de estigmatización. Hubieron cambios importantes, pero esos cambios importantes básicamente es, ¿no?, por los aportes de la psicología, ¿no?, por los aportes, ¿no?, de la psicología del desarrollo, de la psicología y de la personalidad, ¿no?, por todas esas investigaciones que se han ido dando, cómo es que el propio sistema no apoyaba la parte terapéutica de la víctima,
¿cierto? No apoyaba la parte terapéutica. En tanto, una víctima era atendida psicológicamente para restaurar sus procesos mentales, en paralelo la víctima seguía siendo revictimizada en un sistema, ¿no?, de justicia. Entonces hablamos de allí, todo lo que se ha comentado tiene que ver con esto de la victimización secundaria. ¿Sí? Hay factores, ¿no?, que podemos destacar dentro de este escenario, ¿no? Por ejemplo, no voy a comentar todo quizás porque veo mi tiempo ahora, y quizás puedo resaltar algunos, ¿no? En un principio, el objeto, ¿no?, de atención tenía que ver con la individualización del agresor y sancionar al agresor sin tener en cuenta a la víctima, ¿cierto? ¿No? O sea, la víctima estaba ahí decorativa, abandonada, no se le tenía en cuenta. Ahora es diferente, evidentemente, porque tenemos un proceso totalmente distinto, donde la víctima tiene un rol protagónico, se le escucha, participa. Así como nosotros tenemos la obligación de pedir un consentimiento informado para una evaluación, las víctimas también tienen sus derechos. Y tienen sus derechos que cuando uno los lee, no necesariamente tiene, digamos, que mirar con derechos legales, sino tiene que ver con derechos, ¿no?, que corresponde a cualquier persona de tener acceso a su caso, de conocer de qué se trata, ¿no?, de conocer en qué estado está su proceso, de que le expliquen para qué está siendo evaluada, cuál es la relevancia de ese informe, ¿cierto? Que se le explique de acuerdo a su conocimiento, ¿no? Evitar términos jurídicos, técnicos, que no pueda entender y comprender, ¿no? Y que le genere mayor desconfianza y le genere duda y le genere inseguridad y por consiguiente, ¿no?, una falta de protección. Entonces, todo eso, ¿no?, todo eso que les estoy comentando, evidentemente, ¿no?, afecta e interfiere la recuperación y la readaptación de la víctima, ¿no? Todo ello, ¿no? Las formas, el estilo, el acercamiento, ¿no?, del sistema, ¿no?, que afecta. Mientras el psicólogo clínico está trabajando la parte restaurativa, ¿no?, está trabajando la parte reparadora, ¿no?, de esta víctima, en tanto, ¿no?, la víctima que tiene que asistir a los procesos judiciales y sin tomar en cuenta las recomendaciones, ¿no?, prácticamente no se está interfiriendo, ¿no?, en la eficacia de su intervención. Entonces, y tenemos la victimización terciaria, ¿no? ¿Y quiénes son esas personas, ¿no? La victimización terciaria, ¿cómo así se da este proceso? Básicamente es el resultado de la experiencia que tiene la víctima en relación a una victimización primaria y secundaria, ¿no? La víctima, ¿no?, al no tener la atención, ¿no?, y se coloca en una víctima secundaria, por consiguiente también va a tener, ¿no?, el desamparo de la sociedad, no va a sentir el apoyo, ¿no?, de la sociedad, ¿cierto? Entonces, muchas veces, ¿no?, la sociedad culpa, ¿no?, culpabiliza a la víctima. ¿Por qué? Porque no ha tenido la posibilidad de defenderse o no ha tenido la posibilidad de evitar el daño, ¿cierto? En una cultura patriarcal en la cual nosotros nos movemos, ¿no?, tantos hombres como mujeres, somos víctimas de cualquier tipo de delito, pero sí estamos conscientes que en determinados delitos esa cultura patriarcal cala más, ¿no?, en las mujeres, evidentemente, ¿no? Y eso me refería, por ejemplo, ¿no?, a las trabajadoras sexuales, ¿no?, que muchas veces han sido víctimas, ¿no?, de delitos sexuales, pero también han sido víctimas, ¿no?, de homicidio, ¿no?, y de asesinato.